¿Sabías que el silencio en aquel Japón antiguo podía tener un peso que te aplastaba antes de que el sol iluminara el tatami? Respiraste hondo, sintiendo ese aire enrarecido que parecía penetrar cada poro de tu piel, cargado con el aroma punzante de morera podrida que se colaba sin permiso por las rendijas desgastadas. Tus dedos, rígidos y manchados de tinta negra, rozaron con lentitud la áspera textura de los capullos apilados en el rincón, donde la promesa de seda se convertía en sombra mortal. El hogar donde despertaste estaba sumido en un silencio absoluto, solo roto por el susurro casi imperceptible de gusanos que se retorcían entre hojas secas acumuladas. Caminaste despacio, cada paso un crujido leve en la madera vieja que marcaba el ritmo lento de la condena. Las paredes parecían absorber la humedad pegajosa que te envolvía, una neblina invisible, que hacía que la respiración se volviera un acto consciente. Las luces apenas oscilaban ante la tenue llama del brasero de carbón. Su calor era escaso y parecía perder la batalla contra el frío adherido a cada rincón. Si hoy te desespera quedarte sin batería en el móvil, imagina perder la última brasa para calentar un techo de madera bajo la tormenta eterna. Esta simple tarea de sobrevivir a la plaga de seda se había tornado en tu único refugio, una rutina tan repetida que el tiempo se disolvía en la repetición de gestos. En silencio, puliste una vez más la caja barnizada. La superficie lisa reflejaba tus movimientos temblorosos. Luego, con manos que apenas sentías, comenzaste a reparar las trampas improvisadas que controlaban la penumbra arrastrada por esos gusanos invisibles. Cada torpe ajuste era un intento desesperado por contener lo incontrolable. El ruido sutil del hilo tensándose contra madera vieja, el roce de las hojas secas detenidas en un eterno crepitar. La monotonía fue tu compañera, y pese al miedo latente, encontraste en aquel ciclo lento una extraña paz resignada. El aroma del humo ascendía en ondas pausadas, mezclándose con la humedad densa y la textura áspera del tatami bajo tus pies, donde cada tabla parecía contar la historia de varios amaneceres idénticos. Caminaste con cuidado, escuchando el coro silente de la casa, el suspiro escapado de una puerta mal cerrada, el siseo lejano de insectos que avanzaban por rutas invisibles, el roce leve del capullo en su jaula de seda. Todo ese universo reducido a un susurro, a un temblor constante que amenazaba con quebrar tu respiración. Una sombra se deslizó en la periferia de tu visión, apenas un movimiento imperceptible que te obligó a detenerte. Contuviste el aliento, sintiendo una corriente helada recorrer tu espalda mientras el silencio se espesaba, cargado ahora de una presencia que estaba justo al borde de ser descubierta. La tensión creció, lenta y firme, arrastrándote hacia un precipicio invisible, donde la plaga aguardaba silenciosamente el momento de extender sus hilos mortales otra vez. Oye, antes de que Morfeo te atrape del todo, revisa rápido si sigues suscrito. A algunos se les perdió el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Dale un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. El aire permanecía denso. Cada inhalación tuya era un acto medido,
como si el oxígeno se escondiera entre las paredes gastadas de aquella habitación, que apenas resistía la marcha del tiempo. Tus pasos, ahora más cautelosos, dejaban una estela débil sobre el tatami que con sus fibras deshilachadas parecía absorber un suspiro reprimido. La oscuridad tenía peso. El ligero temblor de las sombras tejía un velo entre cada objeto, y ese iris de nada parecía envolver tus sentidos, apurando cada instante para que la espera fuera eterna. Tus dedos, aún entumecidos, buscaron el borde de la pequeña mesa donde reposaba una pila de hojas secas, marchitas, que el propio tiempo parecía haber olvidado empaquetar. La textura crujiente y áspera se clavaba en la piel con una suave insistencia, recordándote que incluso la vida más febril puede consumirse en polvo. Con un aire paciente, separaste una hoja tras otra, siguiendo con la mirada cómo los capullos se acurrucaban dentro, ocultando ese secreto mortal que ya conocías demasiado bien. La respiración, profunda y lenta, se convirtió en el metrónomo que marcaba el pulso de aquella rutina. Al avanzar hacia la puerta, notaste un frío creciente que provenía del corredor. Apoyaste la palma sobre la madera, húmeda y fría, como si el propio invierno hubiera entrado sin permiso para reclamar cada espacio. El corredor susurraba con cada leve movimiento, la madera quejándose en un lamento antiguo, y esas crujientes hojas secas esparcidas, como testigos silenciosos de tus pasos. Alguien o algo aguardaba ahí, en el límite de la visión periférica, haciendo que el cabello en tu nuca se erizara apenas. No había sonidos claros, solamente un susurro bajo, distante, como el eco de un secreto tembloroso. Te detuviste al borde del umbral y un ligero olor metálico comenzó a envolver el aire, una mezcla tenue de tierra húmeda y algo más, algo viejo y olvidado que se insinuaba con sutileza, sin urgencias. La humedad se pegaba a tu piel y en ese instante tu corazón latió con la lentitud de una hoja que cae desde la copa de un árbol, pausada y segura. Con los pies descalzos, el contacto directo con el suelo tembloroso te recordó la fragilidad de cada decisión. Un leve temblor en las manos hizo que tomaras una bocanada de aire que supo a humedad y miedo contenido. Seguiste adelante, cada paso medido, consciente de que cualquier sonido podría dejarte expuesto a aquello que acechaba, envuelto en esa neblina que con paciencia letal avanzaba. La penumbra se deslizaba como seda rasgada a lo largo de las paredes, y los capullos se movían como si respiraran con vida propia, una vida antigua, hecha de hilos invisibles y presagios. Tus manos rozaron nuevamente las superficies conocidas, buscando seguridad en el tacto de la madera, tan firme y gastada como tu voluntad, intentando encontrar un punto de apoyo en el torbellino silencioso que te atrapaba. A lo lejos, una brisa tan suave como un suspiro atravesó el corredor, arrastrando el leve aroma de hojas podridas, y por un instante te pareció escuchar un latido, un pulso ajeno al silencio. El pecho se te apretó con la sospecha de que aquello no era simplemente un espacio, sino un umbral, una frontera entre la calma precaria y el abismo que acechaba en la oscuridad. Oscilaste, balanceando el peso del miedo y la determinación, mientras el calor que provenía del brasero cercano parecía menguar lentamente,
consumido por la batalla silenciosa contra la frialdad que crecía en las 4 esquinas. Avanzaste hacia una esquina donde alineaste la caja barnizada. El brillo pálido de la superficie reflejaba una luz vacilante, y mientras ajustabas las trampas improvisadas, cada pequeño ajuste se volvía un ritual meticuloso, una danza sin ruido que detendría momentáneamente al enemigo invisible. Frotaste el hilo contra la madera, escuchando ese crepitar mínimo, el roce sutil que podría delatarte o salvarte la vida. El corazón palpitaba a un ritmo contenido, mientras tus dedos se repetían el gesto una y otra vez, pensando y relajando, con la esperanza tímida de que la monotonía frenara el avance inexorable de la plaga. Retrocediste con cuidado, el peso del cuerpo delimitado por la tensión contenida, sintiendo cómo la penumbra parecía retorcerse tras de ti, como si te siguiera con ojos que no podías ver. El frío en la nuca se intensificaba, y el moho y el humo viejo se mezclaban en una atmósfera densa que dificultaba respirar. Un par de segundos parecieron estirarse en la nada y sin que supieras exactamente por qué, la sensación de no estar solo se volvió tangible, como un eco que resuena entre los huesos. Buscaste con la mirada entre la oscuridad, buscando una figura, una sombra que se moviera o un parpadeo que traicionara una presencia. Pero la casa solo te devolvía su silencio, la inmovilidad del tiempo que solo se rompe con el susurro de los gusanos y el respirar apagado del tatami bajo tus pies cansados. Respiraste hondo, intentando contener la ansiedad que se avivaba, y para calmarte, te apoyaste lentamente en la pared, sintiendo su aspereza y frío mezclados con el calor residual de un día que parecía más largo que todos los demás. Cuando cerraste los ojos por un instante, escuchaste un crujido distinto, seguido de un suspiro tenue y sutil, como si aquella casa también murmurara su advertencia. Te encogiste ligeramente, consciente de que el peligro no necesitaba gritos ni destellos para ser real. Se establecía en la paciencia, en la espera silenciosa que engullía el tiempo. Sin prisa, abriste los ojos y avanzaste con la calma pulida por la costumbre, sabiendo que esta noche sería otra prueba silenciosa. Pero justo cuando un leve rumor prohibido acarició tu oído, sentiste un frío distinto, uno que costaba identificar, una sombra que no pertenecía a ninguna pared ni a ningún capullo. Algo nuevo estaba allí, muy cerca, observándote, y por primera vez en mucho tiempo no estabas seguro si debías intentar huir o escuchar. El frío sería incrustado en tus huesos, un manto invisible que se aferraba con silenciosa insistencia a cada fibra de tu ser. Paso a paso avanzabas por el corredor, sintiendo cómo la madera vieja se deformaba apenas bajo la presión de tus pies descalzos, mientras el eco tenue de tus movimientos parecía resonar en un espacio donde el tiempo se había detenido. El susurro de las hojas secas allí acumuladas te recordaba la perpetuidad de una amenaza invisible e incesante, y el peso de la tensión te hacía estremecer en cada instante. La palma apoyada en la pared húmeda, notaste cómo la textura irregular arañaba tu piel, un roce áspero que te anclaba a la realidad mientras tu respiración se hacía pausada, casi un acto deseado de supervivencia. El aire estaba cargado de un olor mezcla de tierra mojada y humo rancio, una combinación que parecía exhalar los suspiros de la casa misma, diluyendo cualquier intento de distensión.
Cerraste los ojos un instante, consciente de que la oscuridad se espesaba a tu alrededor como una tela tejida con paciencia infinita, y cada sonido, por más mínimo, podía delatarte o revelar presencias ocultas. Tus dedos, todavía entumecidos por el frío y la ansiedad prolongada, encontraron el borde de aquella puerta vetusta. La madera conservaba una memoria tangible, pequeños surcos profundos que el tiempo dejó grabados y que ahora parecían señalar un camino invisible. Respiraste hondo, sintiendo como el aire fresco del corredor te invadía, y al empujar suavemente, la puerta crujió con un quejido largo, como si protestara por otra noche más de su misma historia repetida. El metro se llenó de un silencio solemne, apenas roto por el golpeteo rítmico de tus latidos y el susurro lejano de esos gusanos invisibles que tejían redes de inquietud en el aire. Al atravesar el umbral, una sombra se desplazó fugaz, rozando la periferia de tu visión. Tu cuerpo se tensó, cada músculo al límite, recordándote que la calma siempre era un espejismo en aquella casa donde la plaga parecía respirar a tu lado. Resististe la tentación de girarte, de buscar la fuente, y en su lugar enfocaste la atención en el tacto, en el contacto directo con aquel suelo bajo tus pies. Cada tabla tenía una vida propia, un sonido único que podías descifrar si te entregabas a la concentración. La madera crujía suave, en un ritmo irregular, y tu paso se fue adaptando, lento y deliberado, modulando la presión para no atraer más que la nada. El frío volvió, más intenso, empujándote hacia adelante con una mezcla de temor y necesidad. A lo lejos, una débil cortina de humo se levantaba desde el brasero, ondeando como un fantasma en la penumbra, difuminando los contornos del ambiente a tu alrededor. Te acercaste, dejando que un poco del calor intenso tocara la piel de tus manos antes de retirarlas, consciente de lo efímero que era ese calor cuando la neblina frío-húmeda parecía envolverlo en cada esquina. Un instante de aliento tibio antes de regresar a la lucha contra la monotonía que ya se había arraigado en cada uno de tus movimientos. El susurro de un hilo tensándose rompió la quietud cuando retomaste las trampas. Tus dedos repitieron el proceso con una meticulosidad casi ritual, tensando, soltando, ajustando pequeñas astillas de madera con cuidado para que no emitieran un ruido capaz de atraer a esa presencia que de alguna forma esperaba a la distancia. La tela invisible que tejían los gusanos alrededor se sentía fría, pegajosa, como si quisieran atraparte con cada minúsculo paso en falso. Frotaste una mano contra tu pantalón, intentando recuperar algo de sensibilidad, antes de volver a hundirte en la letanía de los detalles, la textura áspera de las fibras de la cuerda, el olor metálico que emergía leve de la trampa, el ligero crujido que confirmaba que todo estaba listo, al menos momentáneamente. Con lentitud calculada, diste un paso atrás, dejando que tu cuerpo recuperara la distancia segura antes de avanzar de nuevo. Los pulmones se llenaron con la humedad espesa que parecía ingresar en tu pecho con cada inhalación, y aún así el ritmo pausado de tus pisadas te anclaba a esa extraña calma que se alimentaba de la repetición. La casa parecía respirar contigo, una entidad viva y vieja que susurraba advertencias en el idioma de los ecos y las sombras. Sentiste el peso de ojos invisibles sobre ti, expectantes, como si juzgaran cada una de tus decisiones,
atemorizante y familiar a la vez. Tu mano rozó ligeramente la pared mientras avanzabas, reconociendo en su superficie irregular el refugio silencioso que te resistía a abandonar. El frío se colaba en tus huesos, pero también la determinación que se había forjado en noches interminables parecidas a esta. La luz vacilante del brasero había menguado aún más, haciendo que el espacio que te rodeaba se sumergiera en un crepúsculo intermitente, pero en medio de esa penumbra, un rayo de luz tenue se filtró, estilizando y alargando las sombras hasta hacerlas parecer figuras quietas, frágiles, que se desvanecían sin prisa. Sin embargo, antes de que pudieras siquiera pensar en ese respiro, escuchaste un sonido apenas perceptible, un leve roce, diferente del habitual crujido de la madera. Algo quebró la monotonía con su presencia sutil, pero implacable. Tu cabeza giró, lenta, inconscientemente, buscando el origen y allí, envuelto en una escasa penumbra, algo se dejó atisbar, un movimiento imperceptible que no era sombra ni objeto, sino una esencia. No hubo gritos ni susurros claros, solo la sensación de que algo estaba más cerca que nunca, más tangible, una presencia cuyos hilos invisibles se tensaban para atraparte. El aire se volvió denso, más pesado, como si el propio tiempo hubiera encontrado un punto de ruptura, una fisura donde la calma podía dejar de existir. Y en ese instante la decisión pendía en el aire, una elección silenciosa entre enfrentar lo inesperado o sucumbir al silencioso abrazo que te llamaba desde el umbral de la oscuridad. El roce sutil de la madera bajo tus dedos hizo que un escalofrío te recorriera, como si el corredor se estirara silencioso, prolongando su sombra hasta arrebatarte el aliento. Avanzaste, sin prisa, pero sin pausa, cada paso un eco, hundido en la quietud que parecía envolverlo todo. El husmeo del aire húmedo se colaba en tus pulmones, pesado y denso, mezclado con el olor áspero y terroso que emanaban esas hojas secas tiradas en la esquina, olvidadas, pero no inertes. Aún así, el frío persistía, una presencia incansable que se agarraba a la piel como un recuerdo indeleble y que parecía querer decirte que no estabas solo en ese umbral silencioso. Tus ojos buscaban entre la penumbra, adivinando formas donde quizás solo había sombra. La caja barnizada, esa única constante en medio del declive, brillaba pálida bajo la escasa luz que provenía del brasero visitante. Te acercaste otra vez y tus dedos temblorosos comenzaron a tocar las finas cuerdas que tensaban las trampas. Cada ajuste lento era un acto de resistencia, un diálogo sin palabras contra esa amenaza invisible que tejía lentamente su red mortal. Sentiste el roce del hilo al ser estirado, el crujido casi inaudible de la madera vieja que se doblaba con tu toque. Te detuviste para observar los minúsculos capullos, arracimados y silenciosos, moviéndose imperceptiblemente con la vibración del aire, como respirando en un ritmo propio, ajeno a tu rutina febril. El calor menguante del brasero parecía desvanecerse, y con él la última promesa de refugio en esa habitación fría y cargada. Pisaste con cautela el tatami, sintiendo el tejido áspero y desgastado morder la suela de tu pie desnudo, y el sonido apenas quebrado de las fibras al ceder. El tiempo, o más bien su ausencia, se hacía sentir con fuerza, una sombra que no dejaba espacio para la urgencia,
solo para una espera prolongada, un estiramiento del instante hasta hacerlo infinito. Avanzaste hacia la puerta del corredor, donde la humedad era más densa aún, como si el propio aire hubiera sido empapado en años de abandono. Tus manos buscaron el marco con lentitud, firme y temblorosa, notando la aspereza de la pintura descascarada y las muescas que guardaban secretos antiguos. Con un empuje suave, la puerta se abrió en un lento quejido de madera agonizante, saturando el espacio con un silencio aún más espeso. Te detuviste un momento en el umbral, contenido por el miedo contenido que agitaba tu pecho, y tomaste aire profundo, sintiendo la mezcla de frío y humedad que invadía cada rincón de ese pasillo olvidado. Cada tabla bajo tus pies parecía tener su propia memoria, el crujido aquí, el sutil estiramiento allá, y siempre el sonido absorbido por las hojas secas que crujían con tu peso. Avanzaste, consciente de que un movimiento abrupto podría despertar la atención de lo invisible. Por eso modulaste la presión tantas veces que tu propio cuerpo se volvió una máquina de medir el delicado equilibrio. La cuerda en tus manos volvió a tensarse. Repetiste el ritual conocido, buscando aquella débil sensación de control en un ambiente que se resistía a cualquier certeza. El frío volvió con un peso nuevo, un filo que se clavaba con insistencia, pegado a tu nuca, serpenteando por la piel, sembrando la inquietud. Tus dedos, aún torpes y fríos, se aferraron a la pared para mantenerte erguido, arañando en su superficie una textura rugosa que parecía sostener tu voluntad. Por un momento paraste, cerraste los ojos, y el silencio se hizo una marea que te envolvía, respirando con lentitud, midiendo la distancia entre tú y ese latido tan cercano al límite. La brisa que se filtraba por una rendija levantó un leve aroma, mezcla de hojas podridas y tierra mojada que despertó recuerdos difusos. Un suspiro casi imperceptible rozó tu oreja derecha y tus sentidos se tensaron al máximo. La neblina que avanzaba parecía haberse espesado, transformando el aire en un muro viscoso del que tu piel no podía esconderse. Moviste la cabeza ligeramente, buscando origen a esa sombra nueva, y aunque la escasa luz no delataba forma, sentiste con una certeza inusitada que algo aguardaba. No una presencia común, sino un hilo delicado que enlazaba ese oscuro corredor con algo más antiguo, algo que no deseaba mostrarse, sino envolver. El brasero había quedado atrás, sus últimas brasas agonizando en un susurro rojizo. Ese calor, tenue y efímero, te había acompañado momentos. Su retroceso dejaba un vacío frío que parecía extenderse por todo el lugar. Aún así, tú continuaste, cada paso una pauta repetida, cada gesto una nota en una melodía monótona que mantenía a raya el abatimiento. La casa, silencio, sombra, veneno callado, se desplazaba contigo, una criatura invisible definida por la tensión suspendida. Tus dedos, casi entumecidos, buscaron de nuevo las trampas, reajustándolas sin un propósito distinto que prolongar la rutina de sobrevivir otro instante, otro momento. El roce del hilo contra la madera parecía un latido en la penumbra. El pequeño ruido que podía determinar destino. Tú repetiste una y otra vez el gesto,
y con el cuerpo jadeando tras un paso atrás, sentiste la neblina envolverte más, apretando, afilando. Respiraste profundo, intentando no escuchar el latido ajeno que crecía, sin formar palabra ni forma, solo presencia pura. Entonces, algo cambió. Un crujido leve, diferente, rompió la cadencia casi eterna de aquella noche. No era madera ni hojas, era un sonido más hondo, como si la propia casa se resquebrajara detrás de un muro invisible. Giraste la cabeza lentamente, el corazón a punto de estallar, y fue entonces cuando lo viste. Apenas un movimiento, una sombra indecisa que no parecía pertenecer a las paredes ni a los capullos ya dormidos. La oscuridad se salió del lugar común y el frío cambió de tono, volviéndose más denso, lleno de una intención silenciosa. En aquel instante, la decisión dejó de ser solo tuya. Aferrado a una delgada hebra de certeza, viste cómo la sombra se acercaba un poco más, y con ella la pregunta ineludible. ¿Debías permanecer o desaparecer en el susurro que la oscuridad ahora proponía? El frío que se había adherido a tus huesos no disminuía. Avanzabas con lentitud meditada, cada paso midiendo la delicada tensión entre el suelo de madera y el eco apenas perceptible que escapaba a tus pies descalzos. La penumbra se había espesado alrededor, como si el aire mismo hubiera tomado forma, implacable y pesado, arrastrando consigo un murmullo que sólo tus sentidos abiertos lograban captar. Ese susurro delgado que tejía calma y amenaza en un mismo gesto. El corredor se extendía a tu frente, un pasillo que parecía tragarse la luz, dejando tras de sí sombras que se estiraban y se retorcían con la cadencia irregular de la brisa que rondaba por las rendijas. Tus manos, aún temblorosas, buscar en la pared húmeda para sostenerse, encontrando en la aspereza un fuego frío, una textura inesperada que anclaba tu cuerpo a un presente que luchaba por no desvanecerse. A medida que avanzabas, el olor a tierra mojada y madera vieja se intensificaba. La humedad pegajosa parecía bailar a tu alrededor, envolviéndote en un abrazo difícil de evadir. Por momentos, parecía que la propia casa respiraba contigo, exhalando ese aire denso y cargado de historia, un lapsus donde el tiempo se agotaba y renovaba simultáneamente. El roce de alguna hoja seca crujió bajo tu pie, un pequeño sonido que pareció resonar con más fuerza que todos los anteriores y que te hizo contener el aliento, como si ese eco pudiera despertar aquello que acechaba en la oscuridad. Tus ojos se esforzaron por discernir entre la masa oscura que cubría el corredor, intentando encontrar un punto firme donde apoyarte. Delante, la puerta que una vez evitaste parece ahora un umbral obligado. Tus dedos rozaron con caricia dubitativa la madera vieja, percibiendo surcos y heridas que el tiempo había marcado con paciencia cruel. La madera tenía una historia grabada en cada textura, una memoria que parecía susurrar advertencias silenciosas. Pujaste con lentitud ese límite, escuchando el quejido largo y fatigado, un protestar que se apagaba en la vastedad del silencio virgen. El espacio más allá se mostró igual de implacable, abrazado por una penumbra inerte que se movía como si tuviera vida propia, respirando en un ritmo contenido. Te acercaste al brazo metálico que sostenía la última trampa, sintiendo bajo los dedos la tensión del hilo, ese hilo
que parecía ser la última barrera contra lo incontrolable. Cada ajuste, cada ligero giro era un acto minucioso, casi ritual, donde tus nervios se fundían con la paciencia forzada de alguien que sabe que la calma es frágil. El frío se intensificó hasta tal punto que sentiste un nudo helado surcar la nuca. Una sombra se movió en el límite de tu visión, apenas un suspiro de oscuridad que hizo que el corazón se acelerara y la piel se erizara. No hubo forma, solo esa esencia flotante que no cedía, una presencia que se acomodaba cerca, silenciosa y expectante. El aire pareció oscurecerse aún más, y con él la temperatura descendió, como si el mismo frío murmurase antiguos secretos entre los huesos. Sin embargo, encontraste un ápice de sentido en aquel vacío. La luz tenue, que aún escapaba del brasero distante, dibujaba destellos cálidos entre la neblina. Un tenue faro que prometía seguridad, aunque solo fuera momentánea. Te acomodaste, dejando que ese calor tímido acariciara la piel de tus manos, insuflando calma en un pecho agitado. La contradicción entre calor y frío, movimiento y quietud, parecía tejerse en torno a ti, convirtiendo aquel instante en una pausa casi tangible antes del siguiente suspiro del tiempo. Con dedos torpes, pero decididos, retomaste el cuidado ajuste de las pequeñas trampas. El hilo se tensaba y se relajaba bajo tus manos, un compás repetitivo que te mantenía anclado a la realidad, mientras la mente oscilaba entre la alerta y el abandono al ritmo hipnótico de las acciones simples. El crujido leve de la madera y el roce sutil del cable servían de latido en el silencio, un signo de vida y resistencia que respondía al pulso de tu voluntad. Retrocediste un paso, pausaste y sentiste nuevamente esa atmósfera densa envolver cada espacio. La humedad parecía solidificarse en el aire, cargando a cada respiración con un peso que se hacía difícil de ignorar. Un susurro, casi imperceptible, se reveló entre la quietud. Un roce distinto, una vibración nueva que no pertenecía a la madera ni a las hojas. Miraste hacia la fuente, lenta y con el cuerpo entero contenido en expectación. La sombra se movió otra vez, un fragmento de oscuridad que rompía la absoluta quietud. Los capullos colapsaban en su silencio, pero esa figura impropia parecía deslizarse entre ellos, una invitación tenuemente amenazadora en la penumbra que te rodeaba. El nudo del miedo se apretó en tu garganta, y por primera vez, desde que todo comenzó, la certeza de que esa noche la rutina se quebraría con una revelación nueva erguía un filo invisible en el aire. El calor del brasero se extinguía, dejando un vacío frío que se extendía, mientras tú permanecías inmóvil, sintiendo cómo la sombra se acercaba un poco más, rozando tus límites sin tocar, observándote sin nombre ni forma. La casa entera parecía contener el aliento, y entonces, justo cuando una decisión parecía inevitable, un susurro frío y profundo, como un hálito antiguo, atravesó el umbral de la noche, haciendo que todo se detuviera en la más absoluta quietud. El silencio te invitó a elegir: permanecer para descubrir el secreto que la sombra guardaba, o desaparecer envuelto en la neblina que ya llamaba por ti. El suspiro solemne del corredor parecía abrazarlo todo. Con cada paso que dabas, sentías la resistencia tenue, casi tibia, de la madera bajo la planta de tus pies descalzos, como si ésta se negara a irse sin dejar un rastro de memoria. La penumbra se espesaba con una densidad que te hacía consciente, casi obsesivo, del aire que entraba y salía de tus pulmones, cada bocanada un acto de voluntad para no dejarte envolver por el silencio que amenazaba con engullirte,
Al avanzar, el frío se incrustaba en ti de manera más insistente, húmedo y pegajoso, impregnando la piel y calando hasta los huesos. Tus manos, buscando un anclaje, rozaron la superficie áspera de la pared, esa textura rugosa que parecía contar las historias de noches interminables, de vidas consumidas por la espera. La humedad dibujaba pequeñas manchas oscuras que crecían lentamente, como sombras que se revelaban ante la tibieza de la tenue llama del brasero, ahora muy lejos, su calor casi olvidado. Sentiste el roce del hilo que tensabas una vez más, el pequeño crujido de la madera vieja cediendo bajo la presión. Y el sonido, aunque mínimo, te recordó la fragilidad de la línea entre la seguridad y la amenaza invisible que flotaba en cada rincón. El proceso se repetía con devoción mecánica. Un ajuste, una tensión, un roce, una espera. En el eco de ese pequeño ritual, tu mente intentaba encontrar sentido, regodeándose en la seguridad, orgullo de mantener ese equilibrio precario, aunque sabías que solo posponías lo inevitable. El aroma rancio de hojas secas y tierra mojada se entremezclaba con el olor fantasma de la morera podrida que persistía en el aire, colocándose como un cinturón invisible que te envolvía. Inspiraste profundo, aspirando ese olor a abandono y a tiempo congelado. Las fibras del tatami crujían apenas bajo un pie que cambiaba de peso, un susurro débil que parecía despertar ecos dormidos, resonando en el vacío que te rodeaba. La casa, con su silencio impuesto, parecía respirar contigo, compartiendo la misma paciencia infinita. Tus ojos, acostumbrados a la oscuridad exaltada, captaron un movimiento súbito en la esquina del pasillo, un velo de sombra que se desvaneció con la misma velocidad que apareció. Detuviste tu avance, contuviste el aliento. De pronto el frío se volvió un filo que rozó tu nuca y se clavó en la médula. Cerraste los labios en una línea fina, dejando que el miedo se instalara sin ceder a él. Una presencia invisible avanzaba con pasos invisibles, tejiendo su acecho con paciencia letal. No hubo violencia, no hubo gritos, solo un pulso contenido que crecía con la lentitud de una tormenta interminable. Avanzaste, cada paso mejor calculado, sintiendo la madera ceder bajo tus pies con un lamento apenas audible. La neblina que se había asentado parecía arrastrarse junto a ti, una capa fría que oscurecía los sentidos y enredaba los nervios. Tus dedos, entumecidos pero insistentes, recuperaron la superficie lisa de la caja barnizada, cuyos reflejos eran ahora un halo débil bajo la luz vacilante. Tensaste con cuidado las cuerdas una vez más. El proceso controlaba tu respiración, trazaba ciclos que invocaban calma, a pesar de la inminencia. Una exhalación lenta ascendió de tus labios, cuando sentiste que el ambiente se volvía más denso, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento en una espera cruel y profunda. La penumbra se plegaba a tu alrededor, y por un instante casi pudiste distinguir la forma imperceptible de aquella sombra, filamento oscuro que se movía sin sonido, sin peso real. El frío aumentó súbitamente en la nuca, y un temblor recorrió tu cuerpo, exigiéndote detenerte. Pero no lo hiciste. Seguiste lentamente hasta alcanzar el umbral del corredor, donde la humedad parecía haberse enredado como una red invisible entre la madera y el aire. La puerta desgastada, con surcos viejos como cicatrices, se abrió con un quejido al empujarse suavemente
y el silencio se hizo aún más profundo, casi sagrado. La luz que provenía del brasero se fugaba, desplazándose como un suspiro evanescente que se resistía a abandonar su victoria momentánea sobre la noche. El aire en el corredor llevaba un olor más denso, una mezcla indecible de tierra empapada, humo viejo y aquella fragilidad extraña que solo se siente cuando todo está al borde de romperse. Tus dedos rozaron la madera suelta del marco de la puerta, y la aspereza pareció recordarte que eras un intruso en un mundo suspendido entre la vida y la sombra. Avanzaste con cautela calculada, cada músculo alerta para no despertar el latido oculto que presentías. El frío penetraba con arzón, diluyendo los bordes de la realidad mientras la neblina danzaba entre ligeras corrientes, arrastrando consigo un susurro que despertaba una inquietud profunda y antigua. De repente, tus manos se encontraron con la trampa más lejana. El hilo tensado se convirtió en una línea de vida que sujetaste con paciencia infinita, ajustando cada pequeño mecanismo, como si ese acto pudiera sostener el tiempo para siempre. Frotaste la cuerda con lentitud y el roce parecía un pulso leve que marcaba el compás de tu resiliencia. Un crujido disruptivo, grave y desigual, rompió la monotonía. No una madera vieja, ni una hoja deslizándose, sino un sonido profundo que nació de algún rincón secreto de la casa. Giraste la cabeza lentamente, sintiendo cómo la respiración se detenía en una pausa prolongada. Una sombra emergía, esta vez más definida, una masa oscura que parecía deslizarse y moldearse con intención. El frío ahora era absoluto, un vacío sin fondo que emanaba de aquella forma sin nombre. La atmósfera se cargó de una tensión sin palabras, un silencio que no era silencio, sino expectación pura. Avanzaste un paso y entonces susurraste para ti mismo, dentro de ti, la pregunta que colgaba en el aire. ¿Buscarías en aquella sombra la respuesta o quedarías prisionero del misterio que apenas comenzaba a desplegarse? La decisión parecía haber escapado de ti, suspendida en un hálito helado que esperaba ser elegido. El aire seguía atrapado en esa densa quietud que solo conoces cuando la noche se hace eterna. Tu pecho se expandía y contraía con una lentitud tenue, como si cada aliento necesitara acariciar el vacío, en vez de llenar un pulmón. Tus pies descalzos apenas tocaban la madera podrida, conscientes de que cualquier peso mal puesto podría quebrar esa frágil paz, la misma que protege y traiciona a partes iguales. El susurro de las hojas secas seguía la cadencia inconstante de tus pasos, una sinfonía rota que resonaba en un corredor que parecía extenderse sin fin. Tus dedos se aferraron otra vez a la pared, a esa superficie rugosa que narraba una historia de abandono, un relieve de memorias en hongos y grietas. La humedad se deslizó entre tus poros, helando la piel cada vez que el aire resumaba la mezcla inequívoca de tierra rota y humo agotado. De nuevo, el olor punzante de la morera podrida colmó el espacio, un recordatorio que se apoderaba del menor resquicio, clavándose como una espina sutil. El brasero, lejos ya de la tibieza, rogaba a la noche por no ceder terreno, mientras tu cuerpo se hacía cada vez más consciente de su propia fragilidad. Avanzaste con el peso de la noche encima, una marcha lenta que traducía el pulso propio en el lenguaje quebrado de la madera. El hilo tenso entre tus manos se volvió el latido definitivo, una cuerda vibrante que desafía silencios con su roce casi inaudible.
Lentamente ajustaste esa trampa improvisada, esa red precaria que sostenía el límite entre la supervivencia y la sombra. Tu mirada, fija en los capullos que se amontonaban, percibía cómo su piel dormida ondulaba como un mar de terciopelo en calma, listo para ser arrancado por fuerzas invisibles. Cada movimiento se repitió en un ritual que parecía eternizarse. Tus dedos tensaban y soltaban esa cuerda una y otra vez, en un pulso metódico que podría parar el tiempo si te dejases llevar. El frío volvió a presentarse, trepando por la nuca con la delicadeza de una serpiente, un escalofrío que te ancló en la vigilia. No hubo prisa, solo la insistencia de quien sabe que el peligro reside en la paciencia, en esos instantes que se alargan y te desnudan poco a poco. El corredor, oscuro y silencioso, parecía susurrarte con una voz hecha de ecos y sombras, una llamada que no tenía nombre, pero sí peso. Caminaste hacia el umbral de una puerta deteriorada, con la pintura saltada, como la piel vieja de un animal dormido. Tus dedos rozaron la madera con un tacto casi reverente, notando las hendiduras profundas que contaban secretos enterrados en la oscuridad. Empujaste apenas, y la puerta respondió con un crujido largo, una exhalación moribunda en la vastedad del silencio. El frío más intenso se coló por esa abertura diminuta, llenando el aire con promesas de vacío y misterio. Dentro del pasillo, la oscuridad no era mera ausencia, era una sustancia palpable, un lienzo de sombras que perdían definición entre corrientes heladas. Tus pies descalzos moldearon un ritmo todavía más cauteloso, cada tabla reservando un gemido propio. Los capullos allí también parecían respirar, mecidos por una brisa que olía a muerte reciente y hojas en descomposición. Te detuviste, sintiendo que el aliento del corredor se volvió un suspiro colectivo, una paciencia cruel que aguardaba sin límite. El brillo del brasero se extinguía distante, dejando un rastro de calor tan débil que se hundía en la penumbra sin voluntad. Buscaste la última trampa, sujeto de tu voluntad en medio de un mundo que se disolvía. El roce metálico del hilo contra la madera fue un murmullo vital en la quietud que te envolvía, la pequeña esperanza de un pulso aún activo. Ajustaste con manos que no sentías, torpes y decididas, esa línea delgada que protegía lo que quedaba de tu refugio. El frío mordía con más intensidad, una lengua invisible que lamía los bordes de tu silencio. Una sombra se movió a tu derecha, un velo oscuro que se resistía a difuminarse. El peso de esa presencia flotaba cerca, apretando el aire, volviendo cada inhalación un acto de equilibrio. Giraste la cabeza, lenta, consciente de que cualquier gesto abrupto podría romper la frágil coraza invisible que te protegía. Pero no había forma ni figura, solo un movimiento sutil, un aliento oscuro que se expandía sin límites. El miedo se instaló sin prisa en cada músculo. Tu cuerpo buscaba refugio en lo conocido, la rugosidad de la caja barnizada, la cuerda tensada, el crujido suave del tatami bajo tus pies. La penumbra parecía alargarse, estirar los minutos, engañar a tu mente para que sostuvieras la espera sin caer en la desesperación. El frío hizo brotar un sudor helado, mientras una pregunta sin voz se abrió paso en tus pensamientos. ¿Qué era realmente esa presencia, que no estaba hecha ni de sombra ni de aire? El brasero estaba casi extinto. Su último respiro se hacía tenue, un débil tintineo triunfante ante la amenaza creciente. La luz que quedaba arrojó un último filo,
Sobre las paredes, proyectando figuras difusas que se movían con la respiración del pasillo. Tomaste un segundo para sentir ese calor casi perdido, una pausa que te dio fuerzas para continuar. Con lentitud, reajustaste las trampas otra vez, repitiendo el movimiento como un mantra que ahuyentaba el olvido. De repente, lejos en la penumbra, un sonido distinto se elevó. No era un crujido ni un susurro de hojas, era un murmullo profundo y prolongado, una nota que parecía resonar desde el fondo mismo de la casa, una vibración que rompía la calma frágil y extendía un nuevo velo de incertidumbre. Tu mirada buscó febrilmente en la oscuridad, allí donde el corredor se estrechaba hacia un final invisible. Una sombra se materializó con más definición, un fragmento oscuro que no parecía pertenecer al mundo. El frío se volvió absoluto, un vacío cortante. El aire vibraba, cargado con una tensión indescifrable. Tus dedos se aferraron al marco de la puerta, buscando sostén ante la inminencia. Y entonces, en ese instante suspendido, una voz sin voz sopló contra tu piel, un aliento que no era frío ni cálido, sino urgente, una promesa, una amenaza que se abría sin forma ante ti. Quedaste inmóvil, atrapado entre la noche que retrocedía lentamente y aquella sombra que avanzaba sin ruido. La decisión flotaba delante de ti, sin respuesta clara, colgando en un hilo invisible que temblaba en la penumbra. Y en ese silencio, que parecía tragarse cada latido, comprendiste que la próxima noche no sería como esta, que el umbral que pisabas era solo el comienzo de algo que ya ansiaba ser descubierto. El frío que se había anclado en tu piel no cedía, se convertía en una capa invisible que expandía su dominio con cada movimiento lento y medido. Avanzabas con la cautela de quien sostiene un hilo casi roto, consciente de que un error, siquiera el más mínimo, podía desatar aquello que se escondía más allá de la penumbra. Tus pies descalzos rozaban la madera vieja, cada tabla crujía con un gemido dulce y amenazante, como si narrara la historia de todas las noches interminables que la casa guardaba atrapadas en su médula. El aire estaba denso, saturado de humedad que parecía adherirse a tus pulmones, tornándolos pesados, lentos. Tus manos buscaron refugio en la pared, aspirando la aspereza fría que parecía quejarse bajo tu toque, revelando el paso despiadado del tiempo. Cerraste los ojos un instante, dejando que el susurro del silencio se mezclara con el palpitar pronunciado y contenido de tu corazón. Cuando los abriste, la oscuridad ya no era solo ausencia de luz, sino una entidad viva, que se movía sin forma, flexible y al acecho. Envuelta en esa neblina que parecía haberse adueñado del corredor, una sombra flotaba, errática, como un hálito que rompía el equilibrio tenue que lograbas mantener. El olor, esa mezcla persistente de tierra mojada, hojas secas y humo rancio, se hacía más intenso, como si el corredor atrapara en su vientre los suspiros de la casa, extendiéndolos en un eco que se filtraba hasta el último rincón de tu ser. Respiraste hondo, sintiendo cómo ese aroma se colaba por tus fosas nasales, despertando un recuerdo vago, casi olvidado, que se deshacía en el instante mismo que intentabas aferrarlo. Un temblor recorrió tus dedos cuando tus manos, aún torpes y lentas, volvieron a la caja barnizada. El brillo pálido reflejaba la inconstancia de una luz que ya luchaba por sostenerse.
un pequeño faro apagándose en la inmensidad del silencio. Tensaste cuidadosamente las cuerdas de las trampas improvisadas otra vez, sintiendo el leve roce que se convertía en un latido en el aire, un pulso sutil que acompañaba el ritmo pausado de tus respiraciones. La monotonía del gesto, repetido tantas veces, te otorgaba un extraño respiro, como el aire embalsamado que precede a una tormenta lejana. La madera bajo tus uñas, el sonido casi inaudible del hilo rozando la superficie, el aroma a polvo húmedo y seda vieja se convertían en una oración silenciosa que prometía, al menos por ahora, mantener a raya el avance inevitable. Avanzaste con la lentitud de un pez que nada entre corrientes bajo un cielo sombrío, cada paso una negociación cruel con la quietud que intentaba devorarte. El tatami obstinado crujía igual, que siempre bajo el peso de tus pies. Un susurro leve surgió desde la profundidad del corredor, como un roce de tela contra tela, o quizá la respiración contenida de algo que esperaba justo fuera de tu alcance visual. Detuviste el movimiento, frenaste el pulso, te diste cuenta de que el aire mismo parecía hacerse más denso, impregnado de una presencia que se cernía a tu alrededor con paciencia infinita. Tus dedos se aferraron de nuevo a la pared, buscando esa textura áspera que te recordaba la realidad pura, el único contorno firme en medio de la marea oscura que amenazaba con tragarte. Un escalofrío subió por tu nuca y sentiste cómo la neblina se espesaba, como si pudiera apretar, romper, devorar. La oscuridad se fracturaba en destellos tenues y el calor fugitivo del brasero se convirtió en un recuerdo tibio. Una caricia pasajera que parecía suspendida en el tiempo. El corredor parecía transformarse en un organismo. Los capullos que a simple vista parecían dormidos, ahora danzaban con un movimiento imperceptible pero inquietante, como si respiraran en un pulso propio alienígena. Cada pequeño suspiro del aire parecía amplificado en la quietud, ampliando la tensión hasta quebrar por momentos la tela delicada que sostenía tu calma. El roce del hilo se volvió más insistente, un llamado sordo que resonaba en los huesos, y tus manos, conscientes del peligro invisible, repitieron el gesto meticuloso de ajustar, tensar, soltar. En ese instante, el silencio se rompió con un crujido que no fue de madera ni de hojas. Era un susurro profundo, un sonido antiguo que violeta la esencia misma de la quietud. Giraste lentamente la cabeza, el corazón latiendo con una intensidad contenida pero firme. La sombra apareció, esta vez más definida, uno con el aire frío que te envolvía. No tenía forma fija, ni peso tangible. Era la esencia misma de la amenaza, el filo invisible que mantenía todo en su equilibrio frágil. La temperatura descendió con urgencia, clavando un vacío helado en la médula de tus huesos. Tus dedos se aferraron al marco de la puerta, con tal fuerza que la aspereza de la madera parecía convertirse en ancla. La decisión se presentó ante ti, un dilema silencioso preservado en esa inmensidad creciente. Permanecer para enfrentar lo desconocido, o ceder al susurro oscuro y desaparecer en la neblina que llamaba con voz sin voz. La sombra se acercaba un poco más, telescópica y ominosa, dosándote sin tocar, como una promesa sin forma que te invitaba a cruzar un umbral que hasta ese momento solo habías caminado con miedo. Y justo cuando la noche parecía engullirte por completo, un último destello de luz,
Un hilo tenue y cálido atravesó la oscuridad y se posó sobre ti, recordándote que aún en el más profundo abandono, la esperanza era un susurro que no dejaba de esperar su momento para revelarse. Allí, en ese instante suspendido, sentiste cómo la sombra detuvo su avance, como si comprendiera que el juego apenas comenzaba. Cerraste los ojos, respiraste profundo, sintiendo ese aliento tibio que aún quedaba. Y cuando una brisa sutil acarició tu rostro, supiste que la próxima noche guardaría secretos que ya no podrías ignorar. La invisibilidad de la amenaza se hizo implacable, y con ella la certeza de que la sombra ya no estaba solo en el umbral, sino dentro de ti. El aire comenzó a despejarse, lentamente, imperceptiblemente, como si la misma casa exhalara la última bocanada de una larga espera. El frío que se había incrustado en tus huesos cedió un poco, dejando un espacio tenue para que el calor huidizo del brasero acariciara otra vez tu piel. La neblina espesa parecía disiparse con la diligencia silenciosa de un sueño que termina. Y la sombra que te acechaba, esa esencia difusa que pendía horizonte adentro, comenzó a deshacerse, perdiendo su forma con la calma de quien acepta el final de un ciclo. Con paso ahora más firme, avanzaste un par de metros y luego te detuviste. El corredor parecía respirar junto a ti, y finalmente esa sensación ominosa que había retenido tu aliento se convirtió en un susurro leve, casi un lamento antiguo que se iba perdiendo entre las tablas desgastadas. La casa ya no parecía una prisión, sino un testigo callado, un espacio, donde la lucha había sido intensa, pero que ahora te dejaba un resquicio de paz. El peso de la humedad redujo su opresión, y el olor rancio de morera podrida se volvió un aroma distante, casi nostálgico. Observaste las trampas improvisadas, esos hilos tensados que tantas veces reconfortaron y atemorizaron, y por un instante dejaste caer las manos sobre la caja barnizada con un gesto rendido. La madera pulida reflejaba sin brillo la tenue luz que aún escapaba de las últimas brasas. Sabías que, aunque el peligro no estaba totalmente ausente, la amenaza se había retrocedido esta noche. Tus dedos recorrieron con calma los movimientos que tantas veces repitieron, recordándote que se trataba más de resistencia que de victoria. Entonces te permitiste una pausa, cerraste los ojos y al respirar profundamente, el aire se sintió un poco más ligero, como si el corredor te envolviera en un abrazo silencioso. Imaginaste el sol, tranquilo y paciente, asomándose tímido tras el horizonte, sus rayos bañando lentamente las fibras deshilachadas del tatami, que ahora parecían rebosar de historias preservadas en la memoria de aquella vieja casa. Aquella luz prometía un amanecer distinto, uno sin el peso insoportable del miedo constante. Fue en ese momento preciso que un minúsculo suspiro se coló entre las paredes, quizás solo el eco del tiempo o el susurro de unos gusanos que habían cumplido su función invisible. El silencio se hizo una mantilla tibia que cubría cada centímetro, ordenando el caos y dejando solamente el latido sosegado de tu corazón. No había necesidad de más rondas ni más trampas para tensar, al menos por ahora. Con delicadeza apoyaste la mano
en la madera fría de la pared, sintiendo el relieve gastado y las grietas que la vida había dejado pegadas a aquel lugar. El contacto te ancló a la realidad, a una realidad que, aunque frágil, tenía un futuro posible. La sombra que te acechaba no era ya un monstruo, sino la manifestación de la espera, la prueba estricta de la resistencia humana ante lo incontrolable. Ahora esa sombra había perdido su forma, convertido en un recuerdo suspendido en la penumbra que comenzaba a ceder. Te descalzaste cuidadosamente y sentaste en el tatami, dejando que el tejido áspero mordiera la planta de tus pies, pero esta vez sin la urgencia del miedo, sino acompañando la cadencia serena de un final cercano. Tus ojos se posaron en el detalle sencillo, en la textura del capullo quieto, en la madera que había soportado tanto sin quebrarse. Respiraste otra vez, más profundo y más tranquilo, como quien acepta la fragilidad de la vida y al mismo tiempo agradece la posibilidad de continuarla. Al levantar la mirada hacia la puerta abierta, viste cómo los primeros rayos de luz venían filtrándose a través de los diminutos rendijas, traduciendo la oscuridad en pinceladas cálidas que poco a poco deshacían aquellas sombras eternas. El aire, ahora revitalizado, traía un leve aroma a fresco, a promesa de un nuevo ciclo. Caminaste hacia la abertura, sintiendo que cada paso te acercaba a la rendición dulce de la noche oscura y al abrazo paciente de un amanecer que aguardaba callado más allá del umbral. Mientras avanzabas, la casa parecía agradecer la calma reencontrada. Las hojas secas, antes crujientes y frenéticas, ahora reposaban sin prisa, un manto de silencio benigno cubriendo el suelo. Tu corazón latía a un ritmo que se sincronizaba con ese instante infinito de tregua. La fascia invisible que te mantenía despierto y presente no era el fin brutal que temiste, sino la conclusión delicada de una historia tejida con hilos invisibles, una promesa de que a veces la vida puede continuar, incluso entre las sombras. Sentado en el umbral, permitiste que el sol asomara por completo, acariciando la piel de tus brazos con un calor suave que parecía curar todo lo que la noche había dejado atrás. La neblina se deshizo en un suspiro, y con ella la última hebra de amenaza se dispersó en el silencio renovado. Cerraste los ojos, dejándote llevar por ese calor tibio, con el cuerpo acunado por la tranquilidad. Respiraste una última vez hondo, asegurándote de que el peso se había desplazado, que la paz ahora te envolvía como un manto invisible y seguro. La vida no había sido gentil ni sencilla, y el legado de esa casa sombría permanecería. Pero la noche oscura por fin había cedido su lugar a un descanso merecido, que se expandía en tu pecho como un susurro de esperanza sin necesidad de palabras. Te recostaste suavemente, dejando que el cansancio curativo bajara hasta los dedos de los pies, acariciado por la promesa silenciosa de que todo, incluso lo más quebradizo, puede hallar su equilibrio. Así, en ese instante donde la luz y la sombra se abrazaban para despedirse, tú y la casa quedasteis juntos, envueltos en un silencio que ya no pesaba, sino que sostenía, un susurro sonífero que invitaba sin prisa a cerrar los ojos y dejarse llevar. La historia terminaba, pero la calma resultante era el inicio de un sueño tranquilo y profundo,
ese refugio que espera, paciente, en la penumbra que desvanece y renace.